En este video te voy a hablar de por qué el alfa y énfasis están llevando a muchas almas al infierno, especialmente a jóvenes. Pero antes de eso, te voy a explicar brevemente para qué el hombre fue creado. Hablaremos además del enemigo común del hombre y cómo este enemigo usa al mismo hombre para destruirlo. Además hablaremos de cómo la música se está usando como un medio para pervertir a los jóvenes. Incluso hasta personas adultas ya están pervertidas a través de la música. Y también veremos de la finalidad de la música urbana y que muchos artistas ignoran totalmente. Y créeme que la finalidad no es para nada buena. Y por último responderemos a una duda que normalmente tienen las personas acerca de si el infierno es real, si es metafórico o qué. Lo vamos a responder con la Biblia, pero también lo vamos a mirar con el catecismo de la Iglesia Católica. Bien, primero vamos a iniciar respondiendo la primera pregunta. ¿Para qué fue creado el hombre? Nosotros los cristianos creemos que existe Dios, que este Dios es eterno, perfectamente bueno y que es bienaventurado en sí mismo. Es decir, que Dios es feliz en sí mismo, no necesita de nadie para ser feliz, sino que por sí mismo es feliz. Ahora bien, como Dios es bueno, su naturaleza es comunicar la bondad. Por esto Dios, en una decisión libre, totalmente tomó la decisión de crear al hombre. Lo creó a su imagen y semejanza. ¿Con qué finalidad lo creó? Pues con la finalidad de que el hombre participara de su vida bienaventurada. Nos dice la palabra de Dios en Juan capítulo 17, versículo 3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Según nuestro Señor Jesucristo, la vida verdadera, la vida eterna, consiste en que nosotros conozcamos a Dios. Y eso pues se alcanza en la plenitud, cuando nosotros pasamos de esta vida a la otra. Entonces conocemos a Dios, si es que nos encontramos aptos para conocerlo. Entonces ahí vamos a gozar plenamente de Dios. De modo que la finalidad del hombre es participar de su vida bienaventurada, según lo que Jesús nos está explicando en este evangelio. Pues bien, amados hermanos, cuando Dios creó al hombre, lo creó en un estado de gracia. Es decir, que los hombres gozaban de la amistad de Dios, estaban en santidad, en pureza. Sin embargo, al tener el hombre la libertad, el libre albedrío, porque así quería Dios que los hombres le amaran con total libertad, con total entrega, el adversario, Satanás, pues sedujo al hombre para que el hombre se rebelara contra Dios y pecara, separándose entonces de Dios y engendrando el pecado en el mundo. Nos dice Sabiduría capítulo 2 versículo 24 lo siguiente: mas por envidia del diablo entró la muerte en el mundo, y la experimentan los de su bando. Según este pasaje, amados hermanos, el demonio estaba envidioso de la creación de Dios, especialmente de los hombres, porque fueron creados a su imagen y semejanza, como nos va a decir el Génesis capítulo 1 versículo 26. Ahora bien, porque tenía envidia, porque quería vengarse, pues arremete contra el hombre, le hace caer. Sin embargo, Dios no lo abandonó a su suerte, sino que dio un plan para salvarlo. Vamos a pasar ahora a mirar cómo el demonio ha usado al hombre para destruir al mismo hombre y así realizar como una especie de venganza contra Dios. Pues bien, cuando el demonio hizo pecar al hombre, el hombre quedó prácticamente sometido, subyugado en ese sentido al demonio. ¿Por qué? Porque cuando tú rindes tu voluntad a quien te manda, tú estás obedeciendo, te estás sometiendo. Y eso fue lo que hicieron Adán y Eva. De ser Dios, su amo, dueño y señor, y darle un mandato y esto desobedecerlo, pues ahora se sometieron al otro amo, a Satanás, engendrando así entonces la concupiscencia en la carne y quedando el hombre subyugado a las bajas pasiones. Ya el hombre no vivía por la gracia, sino por el pecado. Entonces ya el demonio tenía parte. De hecho, nos lo dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2 versículo 1. Vamos a verlo. También ustedes un tiempo estaban muertos por sus culpas y pecados,
Cuando seguían el proceder de este mundo, según el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los rebeldes contra Dios. Aquí está más que patente que cuando el hombre se rebela contra Dios, el espíritu que actúa en sus corazones, en los corazones de los hombres rebeldes, es el maligno, es Satanás. De este modo, el hombre queda esclavizado al pecado, queda esclavizado a ese amo. Entonces, ¿aquí qué sucede? Que el hombre puede ser utilizado, manipulado para los fines diabólicos, como es el caso de los cantantes, de los artistas que sacan canciones con un montón de jergas obscenas, de palabras que producen pus en los oídos de tan solo escucharla, como es el caso de Este Oeste, del Alfa y de Énfasis. Aquí está el punto. Normalmente las personas creen que son libres. Dicen, eso es lo que proclaman las personas que viven en el pecado. Somos libres y hago lo que quiero. Realmente no. Según lo que dice la palabra de Dios, quienes viven en el pecado y se prestan para el amo del pecado son esclavos, son dominados, son engañados. Lo vamos a ver más adelante. Así que es lastimoso, sí, que estas personas son usadas para dañar a la juventud, son usadas para dañar a la sociedad. Y los talentos que tienen lo usan lamentablemente para mal y no para bien. Ojalá y algún día estas personas lleguen a recapacitar y a dejarse tocar por el Señor y usar esos talentos que tienen para el bien de la sociedad, para el bien de la comunidad humana. Y en este sentido, amados hermanos, el demonio usa a los artistas para que por medio de la música propaguen los antivalores en la sociedad y de esta manera corrompan a los jóvenes, corrompan a las personas. Ustedes saben que todos los servidores de Jesucristo propagan los valores cristianos, la ética, la moral, propagan todos los santos valores que van perfeccionando al ser humano, que van creando una sociedad más justa, una sociedad más honesta, una sociedad que ama a Dios, que busca a Dios. Sin embargo, los servidores del maligno promueven todos los antivalores, siendo engañadores, pero a la vez engañados, como nos dice la palabra de Dios. Segunda Timoteo 3:13 dice: pero los malvados y embaucadores irán de mal en peor, engañando a los demás y engañándose ellos mismos. Lamentablemente estas personas creen que son libres, creen que ellos pueden hacer lo que les dé la gana, lo que les viene en placer. Sin embargo, se están engañando a sí mismos porque son esclavos y engañan a muchos jóvenes, llevan a muchos jóvenes consigo a ese engaño que al final termina en condenación eterna. Es muy lamentable. ¿Qué efecto entonces tiene esta música que promueven los servidores de Satanás en la juventud y en general en la población? Pues sencillamente se incita a lo que sería la violencia, el robo, al sexo a temprana edad, a la prostitución, al consumo de estupefacientes y todo tipo de depravación inmoral, haciendo con esto que cada vez más y más se pierdan los valores. Pues una generación va a suceder la otra, y si la generación que va surgiendo ahora está siendo tan dañada y contaminada, la que viene será peor. De modo que en este sentido los gobiernos deberían de buscar una solución. Digo, si es que a lo mejor le conviene que la población se eduque, que la población tenga valores, o quizás, quién sabe, a lo mejor les conviene que la población esté cada vez más podrida, cada vez más idiotizada. Digo yo, no sé qué opinan ustedes, pero aquí la imagen central de la promoción de los antivalores usada es a la mujer. Sí, la mujer en este asunto es el centro, el pan caliente para atraer a las personas y ser depravados. ¿Por qué usan a la mujer como un instrumento de propaganda? Si ustedes se dan cuenta y miran los videos que usan este tipo de personas, ¿qué es lo que hacen? Ponen a mujeres ahí casi desnudas a mover, a bailar y de todo esto. Usan a la mujer. ¿No se acuerdan ustedes cómo fue que el demonio hizo caer a Adán? Pues fue usando a Eva. De mismo modo, sigue usando el mismo modo operandi. Usa a la mujer. ¿Para qué? Para que impacten, porque los hombres son débiles,
porque esto llama más, porque esto mueve a la carne. Y claro, quienes viven seducidos por la carne, quienes viven por el placer, pues esto va a llamar. Solamente vaya y mire para que usted vea la cantidad de vistas que generan estos videos, no solamente del Alfa, sino de la mayoría de los artistas que cantan poniendo en sus videos mujeres casi desnudas. Es el mismo modo operandi del demonio, para que muchos pequen. Entonces la finalidad de todo esto detrás es que los hombres violen los mandamientos de Dios, que los hombres vayan contra los mandamientos de Dios. Porque imagínense, se está promoviendo el consentir pensamientos impuros, se está promoviendo los actos impuros, se está promoviendo la codicia, se está promoviendo el consumo de estupefacientes y usando a la música como medio y figura central a la mujer. Pero cabe preguntarse, ¿por qué hacen esto? La Biblia dice en 1 Timoteo 6:10, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males, y algunos, arrastrados por él, se han apartado de la fe y se han acarreado muchos sufrimientos. Ahí está más que claro, amados hermanos, el amor al dinero. Muchos lo hacen por amor al dinero. Por amor al dinero se le importa dañar a toda una sociedad. Por amor al dinero se le importa dañar a los niños, a los inocentes que escuchan esa asquerosidad de música. También lo hacen por fama, placer y poder. Porque el dinero, cuando tienes dinero, tienes poder, tienes placer, puedes pagarte lo que sea. Muchas mujeres por acá, muchas mujeres por allá, alcohol. Y quién sabe todas las depravaciones que se hacen a ocultas. Ni pensar, por ejemplo, en la música de Toquicha y cómo esa música suena en los hogares. Es algo terrible, tremendo. Nuestra sociedad se está pudriendo cada vez más. Pero lo peor de todo, ¿qué están haciendo los gobiernos contra esto? Porque claro, tú, por ejemplo, hablas mal del presidente y al rato tiene la policía en tu casa. Pero sí, ellos pueden agarrar, hablar de las mujeres, usar a la mujer como algo comercial, dañar a los niños y no pasa nada. ¿Será que acaso el niño no tiene la misma dignidad que el presidente? Todos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Tenemos la misma dignidad. De modo que hay que cuidar, y muy en especial a lo más indefenso. Si a nosotros, por ejemplo, en YouTube nos censuran porque decimos ciertas palabras que no son palabras que digamos malas, sino porque nos quieren callar, pero ¿por qué no lo deberían de censurar más a ellos todavía? Que están destruyendo a la sociedad. Es como que deja de evidencia que en este mundo actual en el que estamos viviendo, en esta época, a lo malo hay que realzarlo y a lo bueno hay que callarlo. Y fíjese que la palabra de Dios dice que la manifestación del anticristo se va a ver por un influjo de Satanás. Y eso lo estamos viendo. Está viendo como un influjo terrible de Satanás en el mundo. Como si él está preparando ya su venida, su manifestación. Eso se está viendo. Además, Jesús dijo que para los tiempos de su venida, el mundo estaría como peor que Sodoma y Gomorra, como los tiempos del diluvio de Noé. Y cuidado si ya estamos peor. Pero en fin, amados hermanos, hay que orar, perseverar, pero eso sí, denunciar todas estas aberraciones que están viendo nuestros niños en las calles, a través de las redes. Y especialmente los padres tienen la responsabilidad de cuidar de que sus niños no escuchen esa música tan sucia en sus hogares. Cuidar a sus niños, amados padres, cuiden a sus hijos de estos lobos que lamentablemente están dañando a la sociedad y que están siendo engañados, que están siendo manipulados por Satanás. Bien, pasemos a nuestra siguiente pregunta, que es si el infierno es real o si es algo metafórico, etc. Ustedes saben que hay muchas personas que dicen que el infierno no existe, otros que son ateos y pues ni creen ni en Dios, ni en el diablo, ni en nada. Otros dicen que no es un lugar, que es un estado únicamente. Otros afirman que es un lugar. Pero para los que no quieran creer o aceptar la realidad del infierno, lamentablemente temo decepcionarlo, porque sí, Jesús, como Hijo de Dios, ha revelado que el infierno es real y que es tanto un lugar como un estado. Y lo vamos a ver con la Biblia y con el Catecismo de la Iglesia Católica. En Mateo 13, 41 al 42, el Señor Jesús enseña: el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles
y arrancarán de su reino todos los escándalos y a todos los que obran iniquidad, y los arrojarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Aquí Jesús está hablando de un lugar físico en donde van a ser arrojados los que obran la iniquidad, los que siguen esta música aberrante, pero también aquellos que la producen, sin importar dañar la sociedad con ella. También en Mateo 25:41 nos dice el Señor: entonces dirá a los de su izquierda: apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Es evidente que Jesús está hablando de aquellas personas que obraron el mal, que no hicieron el bien a los demás. Estos irán junto con el demonio y todos sus ángeles. El infierno es algo real. También vamos a ver que es un lugar que no es solamente un estado. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 633, dice: la Escritura llama infiernos, Sheol o Hades, a la morada de los muertos donde bajó Cristo después de muerto, porque los que se encontraban allí estaban privados de la visión de Dios. Tal era en efecto, a la espera del Redentor, el estado de todos los muertos, malos o justos, los que no quiere decir que su suerte sea idéntica como lo enseña Jesús en la parábola del pobre Lázaro recibido en el seno de Abraham. Son precisamente estas almas santas que esperaban a su libertador en el seno de Abraham, a las que Jesucristo liberó cuando descendió a los infiernos. Jesús no bajó a los infiernos para liberar allí a los condenados, ni para destruir el infierno de la condenación. Es decir que el infierno sigue existiendo, no fue destruido, sino para liberar a los justos que le habían precedido. Ahí está, la misma iglesia afirma que el infierno es un lugar real. Y por ahí aparecen, señores, esto es increíble, por ahí aparecen incluso algunos sacerdotes diciendo que no, que el infierno no es real, cuando la iglesia dice sí, el infierno es real. Ningún sacerdote está por encima del magisterio de la iglesia, de la tradición apostólica, de la palabra de Dios. Ningún laico tampoco, mucho menos, mucho menos. Así que es más que claro y patente de que el infierno es real. Y también es un estado. Nos sigue diciendo la iglesia: morir en pecado mortal sin estar arrepentido ni acoger el amor misericordioso de Dios significa permanecer separados de Él para siempre por nuestra propia y libre elección. Este estado, repito, este estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados es lo que se designa como la palabra infierno. ¿Se da cuenta entonces? El infierno es un estado, a la vez es un lugar también. ¿Y qué es lo que significa esto de que el infierno es un estado? Bueno, pues que la persona que muere separada de Dios sufre eternamente en su ser, en su persona. Sufre. Imaginemos, por ejemplo, que la comida es lo que nos quita a nosotros el hambre. El hambre a veces produce dolor. Pues imaginemos que Dios es como esa comida que nos quita el hambre y por lo tanto nos quita el dolor. Estar en la presencia de Dios es estar eternamente saciado, sin hambre, sin dolor, en pleno gozo. En cambio, estar sin Dios sería como no poder comer la comida que me quite el hambre y por lo tanto voy a estar en ese eterno dolor, con esa eterna hambre, sin poder comer. Eso es lo que sería como un estado de sufrimiento y dolor continuo. ¿Por qué? Porque no poseo la felicidad, el gozo eterno, el amor que es Dios. Y así sería como una explicación breve de lo que es el infierno. Así que, hermanos, procuremos no caer allá. ¿Y cómo yo no caigo en el infierno? Sencillamente, Jesús nos dice en Marcos 16:15: vayan al mundo entero y proclamen el evangelio a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea se condenará. Sencillamente, amados hermanos, no quiere ir al infierno, arrepiéntase, conviértase, acepte a Jesucristo en su corazón. Si no está bautizado, bautícese. Si ya se bautizó pero se alejó de Dios y quiere volver al camino, quiere volver al Señor Jesús, pues entonces pase por el sacramento de la confesión
como lo ha establecido Jesucristo. Y si usted ha pasado por la confesión, está en la iglesia, muy bien, y no quiere condenarse, manténgase haciendo lo que Jesús dijo, orando y siendo fiel a su palabra, obedeciendo lo que Él manda. Porque Él reprocha y dice: ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? En conclusión, amados hermanos, estos artistas de hoy que cantan cosas mundanas están llevando a muchas personas a la perdición. Nosotros como cristianos tenemos que hacer algo para tratar de impedir de que el demonio arrastre a muchas almas hacia el infierno. Tenemos que poner un granito de sal y ser luz en medio del mundo, donde quiera que nos encontremos. Si usted, por ejemplo, va por la calle y ve a un niño diciendo malas palabras, corríjale. Si usted ve a un niño escuchando ese tipo de música, aconséjele. Y si usted ve también a los padres poniendo este tipo de música en sus hogares, no tenga miedo a que le den un boche. Vaya y háblele la verdad. Dígale la consecuencia de eso. Porque de este modo usted se va a librar del castigo eterno. Porque si usted se hace cómplice, también usted correrá la suerte de ir al fuego eterno. Porque usted despreció a Cristo en ese hermano que necesitaba la corrección. En cambio, si tú vas y le corriges, si tú vas y haces algo, pues entonces vas a obtener el premio que te va a dar el Señor por estar de parte de la verdad, por estar de parte de Él. Así que busquemos a Dios, que es nuestra felicidad, que es nuestro fin último. Dios es la plenitud del ser humano. Cuando nosotros aceptamos a Dios en nuestra vida, realmente tenemos la plenitud, tenemos la felicidad, tenemos el gozo, tenemos garantizado, si permanecemos en la verdad, en Él tenemos la vida eterna. Con estas y otras muchas razones dio testimonio y los exhortaba diciendo: sálvense de esta generación perversa. Así que sálvense de esta generación perversa. Quiero invitarle a suscribirse al canal. Si este contenido ha sido de tu agrado y crees que puede ayudar a otra persona, pues como no, compártelo con tus amigos en redes sociales. Y además, no se te olvide dejarme un comentario. Si tienes alguna duda, con gusto también voy a responderte. Y si deseas algún otro tema, escríbeme en los comentarios y con gusto lo voy a preparar para ayudarte a crecer en la fe. Que Dios, amados hermanos, les bendiga a cada uno de ustedes y a sus familiares. Nos vemos en un próximo video de Catequista RD.